Babilonia, comencemos desde aquí. Identificar pues a Babilonia es algo complejo. ¿Por qué? Porque en el cristianismo hay varias interpretaciones acerca de Babilonia, ¿ya? Por si acaso. He tenido que revisar cientos de fuentes al respecto, así que lo que les voy a mostrar, en efecto, ¿no? Es lo que muchos eruditos sostienen entre evangélicos, cristianos y adventistas. Número uno, por ejemplo, varios creen que Babilonia es Babilonia la del Apocalipsis, por si acaso. Será pues el imperio neobabilónico reconstruido. Eso es lo que creen ellos, que el imperio de Nabucodonosor volverá a levantarse. Otra propuesta, sobre todo, la primera propuesta, la que acabo de dar, la señalan los evangélicos, ya los dispensacionalistas. En el caso de los preteristas, que lanzan todo para el pasado, sobre todo los católicos, ya, por si acaso, sostienen de que Babilonia fue Jerusalén, ya. Esa misma línea siguen también, lo mismo, otros teólogos, pero también del catolicismo. Vamos a la tercera propuesta, se inclinan de que fue Roma imperial del primer siglo, ¿ya? En el caso de nosotros como adventistas, creemos pues que Babilonia, la del Apocalipsis, es un sistema político religioso, ¿ya? Apóstata. Y ese sistema lo incluye el espiritismo, el evangelicalismo de los Estados Unidos y el papado, ¿ya? Nosotros como adventistas sostenemos de que Babilonia no solo es el papado, sino que incluye al mundo evangélico de los Estados Unidos y también al espiritismo. Esa es la propuesta o lo que más pesa hoy en día en nuestra iglesia, ¿ya? No nos olvidemos de eso, por favor. Vamos a seguir. Muy bien. Como vamos a hablar de Babilonia, ¿sí? En esta presentación queremos, como primera parte, ver un breve desarrollo histórico de la identidad de Babilonia entre los reformadores y entre nosotros los adventistas, ¿ya? Luego vamos a ver a la luz de el Antiguo y el Nuevo Testamento la identidad de Babilonia y finalmente estaremos estudiando la caída de Babilonia en el caso del mensaje del segundo ángel y lo que dice Apocalipsis 18. Comencemos entonces con la parte histórica. Es interesante y sería bueno que escriban lo que vamos a tratar en estos momentos, porque es muy importante. ¿Por qué? Por una sencilla razón. El papado es el anticristo. Y hoy en día varios de repente pueden pensar de que esa interpretación es exclusiva de nosotros los adventistas hoy. Y en realidad prácticamente lo es, ¿ya? No obstante, la interpretación o la propuesta de que el papado es el anticristo no nació en el adventismo, por si acaso, ¿ya? Cuando vamos nosotros, por ejemplo, a los reformadores, ¿sí? ¿Qué dijeron ellos? Vamos a leer en estos momentos. A cualquiera de ustedes le voy a pedir que lea, así que por favor estemos atentos para activar el micrófono. Fíjense ahí, fíjense lo que escribí ahí en la presentación. Tradicionalmente, desde el siglo XV después de Cristo, el cristianismo ha creído que el anticristo o la bestia que sube del mar, en este caso, era el poder papal, por si acaso, ¿ah? Y ahí coloqué la palabra tradicionalmente porque así era. En serio se los digo, y les voy a presentar algunos ejemplos. Muchos de los reformadores, por ejemplo, relacionaron a Babilonia con el papado. Vamos a ver algunas
algunos ejemplos. Miren ahí, por favor. Juan Hus fue el primero que llamó al Papa el anticristo. Y Juan Hus no fue adventista, él fue un reformador, así que él fue el primero en decir eso. John Wycliffe, ¿quién más? Sir John Oldcastle, señalaron que el Papa era el anticristo. ¿Ah? ¿Qué más? Según Dennis, voy a pronunciar esta palabra de acuerdo a cómo está escrito, porque en ese idioma no sé cómo se pronuncia. Petitbon, obviamente no es inglés. Señaló que esta idea de que el Papa es el anticristo también estaba entre los valdenses, albigenses, ¿ya? Y Fraticelli. Estoy pronunciando la palabra en su idioma, ¿ya? O que era el grupo de franciscanos. Ellos también creían de que el anticristo era el Papa, ¿ya? Por si acaso. Vamos a seguir. Los reformadores como Felipe Melanchthon, Ulrich Zwinglio, Juan Calvino, Juan Knox, dijeron lo mismo, que el Papa era el anticristo, ¿ya? Así que, repito, la interpretación o la identificación del anticristo siendo el papado no nace entre los adventistas, ¿ya? En realidad nace de la Biblia, pero ya desde la Edad Media, desde los reformadores, ya ellos pensaban eso, de que el anticristo era el Papa, ¿ya? Así era. Muy bien. Vamos a seguir. Vamos con, ahora sí, van a leer ustedes, vamos a algunos ejemplos, ¿ya? Más concretos o declaraciones, aunque sí mencioné ejemplos concretos, pero vamos a las declaraciones del famosísimo Martín Lutero. Por cierto, un breve paréntesis, ¿ya? Nosotros como adventistas no celebramos Halloween, ¿ya? Así de sencillo. Nosotros como adventistas no vamos al cementerio el 2 de noviembre, ¿ya? Nosotros como adventistas no hacemos esos anuarios, ¿ya? Para honrar a la persona que falleció. Y nosotros como adventistas, mañana, hoy día, ¿no? Hoy día es 31. Hoy no celebramos Halloween, ¿ya? Más bien, por cierto, tampoco sobre la música criolla, como diría Kenji Fujimori, tampoco, ¿ya? Lo que hoy día nosotros como adventistas y protestantes sí recordamos fue cuando Martín Lutero, el 31 de octubre de 1517, clavó sus 95 tesis. Por eso es que si ustedes van al Facebook o al YouTube, hoy en día hay un buen número de cristianos que sí recordamos bastante la reforma protestante que pasó en el siglo XVI. Así que echémosle tierrita, por favor, a Halloween, a la música criolla, o a estar yendo este martes al cementerio, porque nosotros como adventistas no practicamos esas cosas. Nosotros no creemos en la inmortalidad del alma, ¿ya? Ese paréntesis les quería hacer, ¿ya? Ok. A ver, me están escribiendo al privado. Un segundo, por favor, me han hecho una pregunta. Ok. Muy bien. A ver, hermanos, ya que estamos hablando del papado, me acaban de hacer una pregunta al chat privado. Cuando a mí me escriben al privado, yo no menciono el nombre, ¿ya? Pero la pregunta es la siguiente. Pastor, buenos días. Ahora que toca el tema del papado, solo por curiosidad,
tuve una conversación con un católico donde los temas de diferencias, bueno, hay bastante que hablar. En conclusión, él me sacó una cita de Santiago 5:16. Saquen por favor todos sus Biblias y abramos Santiago 5:16. Ya saben ustedes, tengo la costumbre que en pleno tema, cuando alguien me hace una pregunta, hago un par al tema y respondo. Si se sabe la respuesta, chévere. Si no se sabe, se le respondería a ustedes el próximo domingo. Dice así, el tema fue que él confiesa sus pecados a su padrecito porque él se refería a esa cita. La verdad no supe qué responder. Solo quería que sepa o a qué se refiere Santiago 5:16. A ver, vamos a abrir Santiago 5:16. ¿Alguien lo podría leer, por favor? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Muy bien, gracias. Bueno, para comenzar, el texto no dice en ninguna parte ir y ve y confiesa tus pecados a un sacerdote. Es más, ni aparece la palabra sacerdote. Dice el texto, confesaos sus pecados los unos a los otros. ¿Ya? O sea que el texto me habilita a que yo vaya y le confiese mis pecados a Quique, a mi mamá, a la hermana Meche, a la hermana Susan, a la hermana Consuelo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, ese es número uno. O sea, no es exclusivo al sacerdote. ¿Ya? Número uno. Número dos. Dice el texto, orad los unos por los otros. Esa expresión ya nos lleva a interpretar mejor la parte donde dice confesaos vuestros pecados. ¿Ya? ¿Por qué? Por una sencilla razón. El texto nos estaría diciendo lo siguiente. Oscar, si de repente has cometido algún pecado, algún error, obviamente, número uno, confiésalo a Dios. Número dos, si deseas contarle a Quique qué pecado has cometido y que Quique te ayude en oración después de que tú oraste al Señor, tampoco no hay problema, ¿ya? Así que no habría ningún inconveniente, por ejemplo, de que yo vaya a Quique y le diga, mira, Quique, pucha, hay una flaca que me está coqueteando, ¿ah? Yo soy un hombre casado, ¿qué me aconsejarías? Y ya la chica me está gustando, ya le estoy confesando, ya le estoy declarando. Por favor, Quique, ayúdame en oración, oremos juntos y de paso, aconséjame. Eso arroja el texto, ¿ya? Así de sencillo. Bueno, sinceramente, no sé qué palabra griega se estará utilizando para confesar, lo tendría que analizar, pero el texto, por lo menos en la traducción que acabamos de leer, que es la Reina Valera del 60, arroja pues de que entre nosotros oremos, ¿ya? Y si yo voy y le digo de repente, wow, prácticamente todas son mujeres. Ah, no, acá está el hermano Alfredo. Entonces yo voy y le digo, hermano Alfredo, pucha que ese aquí que mi hermano es la muerte, lo odio, me da cólera. Y ya le estoy comunicando mis pecados, ¿ya? ¿Qué hago? Le digo a Alfredo con Quique, ¿qué hago? Me da cólera. Y Alfredo me dice, ¿sabe qué, pastor? Vamos a arrodillarnos, vamos a orar. Yo le recomiendo que haga esto, lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que arroja el texto, ¿ya? Ahora, ese texto ayuda o sustenta el hecho de que vayamos a un sacerdote, le confesemos los pecados y que el sacerdote nos perdone los pecados que hemos transgredido. No, pues, nada que ver, nada que ver. ¿Ya? Así de sencillo. Mamá. También podría ser por decir, yo le he faltado
a una persona, ¿no? A cierta persona le he hecho daño, ¿no? También podría ser que yo tengo que ir a ella y decirle, bueno, yo te he ofendido, ¿no? En esto, en lo otro, y te pido que me perdones, ¿no? Después de pedir perdón a Dios. Sí, también, gracias, buen punto. Sí, correcto, correcto. O sea, yo le ofendí a Quique y yo busco a Quique y confesamos los dos nuestras faltas. Y Quique me dice, sí, hermanito, y tú también me das cólera das, pues, ¿ya? Allá. Y los dos, pues, confesamos nuestras faltas, lloramos, nos perdonamos. Eso arroja el texto. Buen punto, mamá, gracias. Eso arroja el texto, pero en ninguna parte del texto se dice, Cridolina, Rosa Cruz, si has pecado en tu casa, anda, confiesa tus pecados al sacerdote para que él te perdone. En ninguna parte de ese texto dice tal cosa. No sustenta nada, ¿ya? Por si acaso. Número uno. Y número dos, recuerden que lo que se escribió en el Nuevo Testamento se escribió en el primer siglo. Y no existe ningún dato histórico de que en el primer siglo haya habido sacerdotes al cual los cristianos tenían que ir a confesar sus pecados. Los únicos sacerdotes que aparecen en el Nuevo Testamento eran esos pecadores que persiguieron y mataron a Jesucristo, ¿ya? Y eran judíos, pero en la iglesia cristiana, ¿ya? No habían pues sacerdotes. Los cristianos en el primer siglo, nadie iba a confesar sus pecados a los sacerdotes. Eso fue un invento de la iglesia católica, siglos después, ¿ya? Así que Santiago pues 5:16 no apoya semejante idea y voy a ser sincero, semejante aberración, ¿ya? Por eso es que Daniel capítulo 11 le llama eso abominación. Es abominable que un cristiano vaya a un sacerdote a confesar sus pecados. Eso se llama abominación y así le llama Daniel capítulo 11. Muy bien, ahora sí, vamos a retomar la presentación. Ahora sí, voy a pedir, hermana Consuelo, por favor, lea lo que dijo aquí Martín Lutero el año 1520. Lea lo que está de color rojo, por favor. Estoy prácticamente acorralado y difícilmente puedo dudar más de que el Papa sea realmente el anticristo, porque cada cosa corresponde tan exactamente a su vida, acción, palabras y mandatos. Gracias. Ahí es claro Lutero, ¿verdad? Para Lutero, ¿quién es el anticristo? El Papa. ¿Ya? Por si acaso. Y es interesante lo que él señala, miren lo que estoy marcando, que dice, porque cada cosa corresponde tan exactamente a su vida, acción, palabras y mandatos. O sea, poco y más le faltaba a Lutero decir, todo cuadra con Daniel y con Apocalipsis, ¿ah? ¿Ya? Así que bueno, eso no lo dijo. Hermana Meche, por favor, lea lo que está de color rojo al frente. Otra declaración de Lutero. Bueno, yo lo leo, dice así, yo diría que él es el verdadero anticristo. Y aquí se refiere pues al Papa, ¿ya? Vamos a avanzar. Quique, lee por favor. Me olvidé de prender mi Ok. micrófono, hermano. Hermana Discúlpeme, Meche. discúlpeme. Ya, ok, no se preocupe. Lea, hermana, lo que ve al frente, por favor. El papado es en verdad el reino de Babilonia, sí, del mismísimo anticristo. Muy bien, gracias. Claro, ¿no? Lutero. Y recuerden que Lutero era muy enfático, ¿ah? En serio. Si algunos de ustedes pensaban que el pastor Oscar a veces se ponía en modo crudo de crudos o frío de fríos, Lutero era peor, ¿ah? Por si acaso.
¿ya? Así de sencillo. Bueno, miren ahí, ahora sí, Quique, lee por favor. Ya, dice, cuidado con el anticristo, el Papa. Muy bien, ¿qué dice entonces? Cuidado con el anticristo. ¿Qué dijo Lutero? El Papa, ¿ya? O sea, repito, la interpretación o la identificación del anticristo siendo el papado no nació entre los adventistas, no nació en Elena de White, no nació en nuestros pioneros, ¿ya? Esa interpretación, pues, ya venían desde los reformadores. Y miren lo que escribió Petitbon. La teología del anticristo de Lutero fue el resultado del análisis bíblico, así como de su experiencia personal. O sea, para este erudito que es capo en lo que es estudios acerca de Lutero, él dijo algo muy interesante, ¿no? O sea, Lutero cuando señaló de que el papado era el anticristo o el papa, se estaba refiriendo, número uno, a lo que dice, pues, las escrituras. Y número dos, a su experiencia personal. ¿Por qué? Porque a Lutero le dio bronca, por ejemplo, las indulgencias, ¿ya? Así de sencillo. A ver, vamos a ver si es que están aquí atentos. ¿Qué eran las indulgencias? Que el que daba más dinero, o sea, se le perdonaba más pecados. Correcto, las indulgencias eran prácticamente cobrar para la salvación, ¿ya? Y eso pues a Lutero le dio bronca en el siglo XVI, porque así como nuestro gobierno hoy quiere subir los impuestos, ¿ya? Han escuchado, ¿no? Con lo que dijo el ministro Frank. Ya, Lutero en el siglo XVI ya veía ya que de manera descarada, ya la Iglesia Católica estaba cobrando excesivamente las indulgencias, ya. Entonces, Lutero le dio cólera a todo eso y bueno, él terminó leyendo la Biblia y viendo la experiencia de sus días, él terminó concluyendo de que el papado en efecto era el anticristo, ya. Así de sencillo. Muy bien, vamos a continuar. Tristemente, sí, tristemente, miren lo que dijo este teólogo, tristemente hay un problemita que está pasando hoy en día, ¿ya? Ah, no, es en la siguiente diapositiva, perdón. Miren lo que dijo este teólogo, lo voy a leer yo, ¿ya? La reforma, escuchen bien por favor, no hubiera ocurrido sin la convicción de que el Papa era el anticristo. ¿Cómo es que se dio la reforma? Gracias a la identificación del papado como el anticristo. Interesante, sinceramente, ¿ya? Y esto es chévere, ¿ya? Fíjense lo que sigue el segundo párrafo. Si el Papa plantea él, no es el anticristo, ¿qué derecho tienes tú para estar separado? A ver, dejo de compartir y a ver, ¿cómo se los diría? Se lo diría de la siguiente manera. A ver, en el mundo, la única iglesia que es protestante es la nuestra. Por una sencilla razón, como acabamos de leer, el protestantismo fue o es, vamos al siglo XVI, ¿ya? Los protestantes es una etiqueta que le colocaron los católicos a los reformadores del siglo XVI. Escuchen bien, por favor, ¿ya? Los protestantes nacieron y fueron lo que eran gracias a la idea o a la interpretación o identificación de que el papado era el anticristo. Es así de sencillo. O sea, por protestar contra la Iglesia Católica y señalar de que el Papa era el anticristo, por eso eras protestante. Hoy,
La única iglesia, virtualmente hablando, que sostiene que el papado es el anticristo, es la nuestra. Por lo tanto, virtualmente, nosotros somos los protestantes. ¿Ya? Así de sencillo. Ahora, que vengan, por ejemplo, los testigos, que vengan, por ejemplo, los mormones, que vengan, por ejemplo, los bautistas y digan el papado es el anticristo, también ellos se convertirían en protestantes. ¿Me dejo entender? Hasta aquí, hermanos, ¿hay alguna pregunta? No, todo claro. A ver, pulgar Está arriba. claro, pastor. Ok, hermana Cridolina, muy bien. Ok. Los que tienen su cámara desactivada, por favor. Muy bien, hermano Alfredo. Muy bien, hermana Subi. Ok, hermana Susan. Muy bien. Vamos a avanzar entonces. Aquí hay un problemita. Aquí hay un problemita. La vasta mayoría de religiones en la actualidad que se hacen llamar protestantes ya no lo son. Ya no son protestantes porque la vasta mayoría en la actualidad ya no cree que el papado es el anticristo. Bueno, lo que dijo este teólogo es interesante. Voy a pedir que, a ver, Alfredo, dale lectura, por favor, lo que está de color rojo. Ya, dice, no es socialmente aceptable describir al papado como el cumplimiento de una colección de profecías con respecto a una tiranía espiritual poderosa. En el 2000, el Congreso de USA pasó una resolución conjunta condenando a la Universidad Bob Jones por promover esa creencia. Ah, interesante, gracias. Fíjense, por decir que el papado era el anticristo, condena. Ok, por eso les digo, ¿no? Ustedes van al mundo evangélico, ya no se dice que el papado es el anticristo, penosamente, ¿ya? Es más, en el paper que terminé de escribir esta semana, como estaba investigando acerca de Babilonia y su caída, en uno de los libros que leí, el autor no adventista decía que decir que el papado es el anticristo es algo sectario. Entonces, en el mundo erudito, algo sectario es condenable y es algo bochornoso. ¿Ah? Es como creer como si fuera una teoría conspirativa. Es algo para burlarse. Y este teólogo dijo que creer de que el papado es Babilonia o el anticristo es algo sectario. ¿Ya? Así de sencillo. Bueno, ahora sí, vamos aquí. Espero terminarlo. Wow, ya van a ser las 6. No me he percatado del tiempo, sinceramente. Creo que debí correr más y me parece que esta presentación la terminaríamos la siguiente semana, ¿ya? Porque se me fue el tiempo, son 39 diapositivas y recién vamos por la número 16. Me parece que vamos a terminar con el desarrollo histórico de nuestros pioneros, ¿ya? Antes que nada, ¿quiénes eran los pioneros adventistas? A ver, voy a dar dos datos aquí. ¿Quiénes eran los famosísimos pioneros adventistas? Escriban este dato, por favor. Los pioneros fueron todos los adventistas que vivieron mientras Elena de White estaba viva. Escuchen bien, por favor. Elena de White, ¿en qué año falleció? A ver, historia de iglesia, please. ¿Quién responde? Ya, si no van a responder, vamos a una sección que en mis temas le he añadido. Y es la sección, vamos a googlear. A ver, googleen, por favor. ¿Qué año murió Elena de White? Creo que Alfredo habló algo. 1915. Ok, Quique. Muy bien. 1915. Entonces, ¿quiénes son considerados pioneros? Aquellos que vivieron mientras Elena de White estaba con vida.
O sea, todos los adventistas hasta 1915. El segundo dato que les quería dar, miren ahí la imagen de la señora White. Por si acaso, si ustedes ven fotos de nuestros pioneros que salen más secos que una pasa, porque Franco, secazos salen, serio, salen, ¿sí o no? Asadazos, parecen. Ya saben por qué, porque en ese tiempo culturalmente era así. Las fotografías se tomaban solamente si la persona estaba así, lo más serio posible. Era prohibido que sonrían, ¿ya? Así que no vayan a pensar que la señora Guaya era seca como la pasa, ¿ya? Como dijo el doctor Nay, a veces la señora Guay era un mate risa, ¿ya? Bueno, la señora White creció, voy a utilizar esa palabra, creció, desarrolló su interpretación en cuanto a la identidad del anticristo, ¿ya? Por ejemplo, miren ahí al frente, por favor. En la primera edición de su libro de la gran controversia, en el año 1858, fíjense ahí, por favor, para la señora White, Babilonia como símbolo representaba a las iglesias protestantes de sus días. Por cierto, la información que les voy a proveer fue escrito por Don Garilba, ya miren abajo, estoy marcando el pie de página, miren abajo por favor, eso lo leí en su artículo, a ver, no me deja ver acá, ya, el desarrollo del concepto de Babilonia de Elena de White en el libro La Gran Controversia o en La Gran Controversia, ya. Eso se publicó en el año 2007, está en inglés. Entonces, en el año 1858, en la primera edición de La Gran Controversia, Elena de White dijo que Babilonia pues representaba a las iglesias protestantes de sus días. Esa era la idea que ella tenía, ¿ya? Número 2. Para la segunda edición, ya en el año 1884, ella interpretó que Babilonia en Apocalipsis 14:8 representaba al protestantismo apóstata, mientras que en el capítulo 17, Babilonia era la iglesia católica. ¿Ya? O sea, repito, para Elena de White, ya en 1884, la Babilonia de Apocalipsis 14:8, el protestantismo apóstata. Y Babilonia del capítulo 17, la iglesia católica. Eso es lo que ella creía. En la tercera edición de 1888, 4 años después, y en la cuarta edición, en 1911, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ella, voy a leer lo que está al frente, concluyó que Babilonia representa no solo a la iglesia católica, sino también a toda entidad escatológica cristiana religiosa universal. O sea, en otras palabras, ya para la cuarta, tercera edición, Elena de White estaba diciendo que Babilonia no solo era el papado, sino que incluía también al protestantismo apóstata y a todo grupo religioso cristiano. ¿Ya? Lo que les había dicho al inicio, ese sistema político religioso, no únicamente el papado. Muy bien. A ver, vamos aquí. Bueno, ya por motivo de tiempo lo voy a dejar aquí, pero en estas diapositivas justamente estaban algunas interpretaciones de nuestros pioneros al respecto, ¿ya? Ahora sí, miremos aquí al frente, por favor. Elena de White indicó que Babilonia era un sistema cristiano apóstata que incluía el catolicismo y el protestantismo apóstata. Este sistema o este símbolo, perdón, Babilonia, no solo representaba al papado. Así que, queridos hermanos, cuando ustedes lean en la Biblia, en Apocalipsis, por ejemplo, Apocalipsis 14:8, donde habla la caída de Babilonia, no solamente es, pues, el papado, ¿ya? Incluye el mundo evangélico de los Estados Unidos, el espiritismo o toda entidad cristiana
que esté en contra de la palabra, ¿ya? Es todo un sistema político religioso, ¿sí? Y vamos a ir terminando ya. Ahora sí, hermana Queridolina, ¿podría leer, por favor, lo que está al frente de color rojo? Porque ahí está la declaración de la señora White en cuanto a la identidad de Babilonia. Ok. El mensaje de Apocalipsis 14 anunciado la caída de Babilonia debe aplicarse al cuerpo de religiones que eran puras y que se corrompieron, puesto que este mensaje sigue a la advertencia del juicio. Este debe proclamarse en los últimos días, por lo tanto, esta no puede referirse únicamente a la iglesia romana, pues esa iglesia ha estado en una condición caída por muchos siglos. Muy bien, gracias, hermana. ¿Se dan cuenta? Por eso coloqué la palabra únicamente en cursiva. Y eso también se hace la diferencia en inglés, ¿ya? Porque también leí esta cita en inglés. ¿Se dan cuenta? ¿Qué está diciendo la señora White? Por tanto, esta, o sea, Babilonia, no puede referirse únicamente a la iglesia romana. ¿Ya? O sea, para ella, Babilonia no es solamente el catolicismo, incluye también las iglesias, voy a utilizar la palabra protestantes de los Estados Unidos, ¿ya? He dicho de otro modo, cristianismo apóstata, ¿ya? Obviamente liderado por el papado. Eso nos arroja Apocalipsis 13. Así que Babilonia no es únicamente el papado, ¿sí? A eso vamos. Y a manera de conclusión, la interpretación de Elena de White ha sido analizada bíblicamente por varios eruditos adventistas. Muchos de ellos han concluido que ella tuvo razón. ¿Ya? Así de sencillo. Entre ellos, por ejemplo, Hans Larrondel, que falleció el año 2011, Eckhard Müller, que para mí es el más grande erudito hoy en día sobre Apocalipsis, Ranko Stefanovich, que también es un erudito en Apocalipsis, Don Garilba, como acabo de leer, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, John Pauline también se inclina por esa idea, que es un gran erudito en la actualidad. Así que varios creen en eso también. Muy bien, la próxima semana estaremos hablando sobre la identificación en términos bíblicos de Elena de White, que digo, de Babilonia, y en qué consistió la caída de este sistema, ¿ya? Muy bien, hermanos, mis últimas palabras, no nos olvidemos la identificación de Babilonia o del anticristo como el papado no nace entre los adventistas, ya los reformadores creían eso, así que eso viene de allí, por si acaso, ¿ya? Así que no pensemos de que todo partió de Elena de White ni nada por el estilo. Ya los reformadores sostenían de que el anticristo era el papa, ¿ya? Por si acaso. Y número 2, hemos estado leyendo, revisando de que la perspectiva de Elena de White sobre Babilonia ha ido pues desarrollando. Y no nos sorprendamos, ¿ah? Eso es común entre los intérpretes de la Biblia, ¿ya? Recordemos que la señora White, si bien es cierto, fue profetisa, también fue una intérprete de la Biblia y eso es común entre los intérpretes, ¿ya? Entonces, Elena de White al final concluyó de que Babilonia no solo es el catolicismo, sino que incluye también el protestantismo apóstata de los Estados Unidos, por ejemplo, y también le añadimos, pues, el espiritismo, como veremos la próxima semana, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro como el agua turbia? ¿Sí? Muy bien. No hay ninguna pregunta entonces. Ok, Alfredo, pulgar arriba. Bien, Alfredo, está bien.
Muy bien. Rápidamente con esto termino. Me comentaron hace ratito que podría hablar también sobre el Halloween. Ya, bueno, estamos contra el tiempo, pero sí me parece que el viernes les compartí un artículo que publiqué hace 4 años, me parece, en la revista Estrategias de la UPU. Lean por favor ese artículo donde trato sobre el Halloween. La primera parte abordo brevemente, históricamente, los orígenes del Halloween y cómo se iba desarrollando por la Edad Media, ¿ya? Luego relaciono el Halloween con el satanismo, ya que si ustedes van a la Biblia satánica dice que Satanás tiene como fiesta preferida el Halloween, por si acaso, ¿ya? Y luego doy argumentos por qué nosotros como cristianos no celebramos Halloween, ni siquiera el Halloween moderado, como algunos sugieren o proponen, ¿ya? Así que léanlo, por favor. Creo que va a ser de gran ayuda para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Cuídense mucho y tengan una linda semana. Muchas gracias.